Aquí vamos a ver el segundo tema en estadística. Este se mantiene un poco todavía dentro de lo teórico. No vamos a empezar con lo práctico, pero son conceptos que son muy importantes, especialmente a la hora del diseño de un proyecto, especialmente la parte del muestreo, cómo realizar un muestreo adecuado y cuáles técnicas de muestreo existen para poder aplicar cuando se tiene un objeto de estudio. Ok, ¿qué es un muestreo? Ya hablamos antes de una población y una muestra, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a intentar es a partir de una población que vamos a definir como nuestro objeto de estudio, vamos a sacar una muestra o varias muestras que tienen que ser representativas. Estas muestras van a ser un subconjunto de datos, ¿ya?, que van a ser obtenidas de la población, y dentro de cada muestra los elementos que se obtienen van a ser lo que estamos buscando, ¿verdad? Lo que queremos medir, lo que queremos analizar, y a cada uno de esos elementos vamos a sacarle las características. Entonces la idea es, a partir de esta muestra, sacar conclusiones de la población en general, ¿verdad?, sin tener que muestrear cada uno de los elementos de esa población. Entonces, para definir un muestreo, tenemos que definir ciertas cosas primero. El objeto de estudio, que sería la población, aquí puede ir desde algo muy general a algo un poco más específico, ¿verdad? Depende del interés del proyecto, de la investigación, de lo que se quiera hacer. Entonces pueden ser afloramientos en un área específica, un área de un proyecto, ya un poco más general, o simplemente un afloramiento con fósiles. Un afloramiento en sí puede ser una población de interés, así como lo pueden ser varios afloramientos. Entonces lo importante es definir esa población. Puede ser más separada, puede ser más junta, más cercana en el espacio, pero entonces esa población tiene que ser definida para saber qué es lo que se va a muestrear. El espacio y unidad muestreal es precisamente qué partes de esa población se quieren estudiar. Entonces, si vamos al ejemplo de la población como objeto de estudio, en los afloramientos en un área específica podemos muestrear el tipo de roca. En un área de un proyecto podemos muestrear el tipo de suelo. Y en un afloramiento con fósiles podemos muestrear los tipos de fósil que se encuentran en ese afloramiento. Entonces, dependiendo de qué población estemos estudiando, así va a ser el espacio de unidad muestral, que va a ser lo que vamos a estar estudiando de esa población. El tipo de muestreo, que corresponde con el procedimiento y distribución de recolección de muestras. Hay varios tipos de muestreo que lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Entonces voy a obviar un poco para discutir eso después con más detalle. Pero entonces, ese tipo de muestreo que vamos a ver, tenemos que escoger cuál es el que mejor se acoge a lo que se quiere muestrear. El tamaño de la muestra, eso también va a depender de lo que queramos hacer. Volumen, peso, cantidad de muestras. Cantidad de muestras, obviamente mientras más tengamos, mejor. Aquí una acotación es que en geología le llamamos muestra por ejemplo, a una roca. Digamos, si sacamos una roca de un afloramiento, eso para nosotros es una muestra geológica. En estadística, una muestra es un conjunto de elementos. Entonces, esos elementos serían las muestras geológicas. Entonces, para dejar claro eso, ¿verdad?, que una muestra estadística no es lo mismo que una muestra geológica. Una muestra estadística va a estar representada o va a estar compuesta de muestras geológicas, ¿sí? Entonces, una muestra de tamaño 5 va a requerir que tomemos 5 muestras de roca, y a esas 5 muestras le vamos a medir ciertas características. Y las variables, que serían qué características o aspectos se desean estudiar. Entonces, dependiendo de lo que estemos estudiando, si estamos estudiando un tipo de roca, podemos medir el contenido de sílice, el porcentaje de cristales o matriz, edad. Para los tipos de suelo también podemos medir espesor. Con los fósiles podemos ver la especie de fósil, largo, ancho, etcétera. Eso va a depender de lo que estemos estudiando. En geología tenemos la dificultad
de que nuestra población por lo general es bastante grande. Por lo general corresponde con un estrato de roca o suelo, donde tenemos una población muy grande y va a ser obviamente muy difícil muestrear toda esa población. Entonces vamos a escoger un cubo o agarrar varias muestras dentro de ese afloramiento y a esas muestras les vamos a sacar las características. Entonces, el muestreo en geología puede ser relativamente complejo dependiendo de lo que definamos como objeto de estudio. Pero si tenemos un afloramiento de estas dimensiones, a lo que vamos a tener acceso va a ser principalmente en cortes de carretera o en acantilados, en valles de río, donde muchas veces tenemos que ir a sacar nuestras muestras y vamos a estar un poco condicionados con el acceso que se tenga a esas muestras. Los tipos de muestreo en general hay dos, probabilístico y no probabilístico. Probabilístico simplemente quiere decir que todos los elementos de esa población tienen la misma chance, la misma probabilidad de ser muestreados. No hay ningún parámetro, ninguna definición en qué tiene que tener mi elemento para ser muestreado, que es el caso de los no probabilísticos, que se conocen también como muestras de juicio. En este caso, yo voy a estar interesado simplemente en ciertos elementos. Tienen que cumplir con una característica, y si cumplen con esa característica, entonces dentro de esos elementos que cumplen con esa característica, los voy a muestrear. Entonces ya de inicio estoy haciendo una separación entre qué voy a muestrar y qué no voy a muestrar. Entonces primero hay una separación no probabilística y después, digámoslo así, puedo a esas muestras que ya decidí voy a mostrar, a esas probablemente les puedo aplicar un muestreo probabilístico. Este es un diagrama de los diferentes esquemas de muestreo que tenemos, ¿verdad? Aquí hacemos los probabilísticos, muestras de juicio, y estos tipos de muestreo que vamos a ver son los que vamos a ver aquí en las próximas diapositivas. Entonces, aquí pueden devolverse después en la presentación, en el video o en el material, pueden devolverse y ver cómo se relacionan con los elementos, los tipos de muestreo que vamos a ver inmediatamente. Aquí me voy a enfocar solo en el probabilístico, ¿verdad? Que es el más utilizado, el más recomendado para obtener muestras representativas. Entonces, el muestreo aleatorio simple, simplemente tengo una población y voy a agarrar azarosamente, aleatoriamente, elementos de esa población. Entonces, mi muestra va a estar conteniendo elementos que yo selecciono aleatoriamente de esa población. Esto obviamente va a ser poco recomendado cuando la población es muy grande o heterogénea, porque entonces tiene que tomar una muestra mucho más grande, y si es muy heterogénea entonces puede que la muestra que yo tenga no sea representativa, porque existe la posibilidad de que yo seleccione elementos que tienen características comunes pero que difieren del resto de la población. El muestreo sistemático, aquí se elige un punto de partida y luego vamos a sacar una muestra cada 5 puntos, cada 10 puntos, y nosotros definimos cuál es la separación entre esos puntos. Esto pues tiene la ventaja de que yo defino una secuencia en la que voy a muestrear, pero también tiene la desventaja de que si lo que yo estoy muestreando tiene alguna característica o naturaleza repetitiva o cíclica y yo no muestreo lo suficientemente fino, no voy a captar esa naturaleza repetitiva o cíclica, ¿verdad? Entonces puedo no estar obteniendo y observando toda la imagen de esa población. El muestreo estratificado consiste en definir previamente estratos o grupos dentro de una población donde los elementos de cada estrato van a tener características comunes y los estratos van a ser heterogéneos entre sí. El estrato 1, todos los elementos de ese estrato van a tener características comunes y esas características van a ser diferentes a las del estrato 2 y el estrato 3. Y dentro de cada uno de esos estratos llego y hago un muestreo aleatorio simple.
El muestreo por conglomerados es más bien un poco a la inversa del muestreo por estratos. Aquí la población puede que esté naturalmente separada en conglomerados o bloques, donde esos conglomerados van a ser similares entre sí y dentro, o los elementos dentro de cada conglomerado van a ser heterogéneos. Dentro de cada conglomerado no tienen tantas características comunes, pero un conglomerado con otro son relativamente similares. Entonces aquí muestreo, agarro diferentes conglomerados porque van a ser similares y dentro de cada conglomerado entonces muestreo. En geología a veces vamos a estar forzados a cierto tipo de muestreo de acuerdo a la disposición de afloramientos o accesibilidad a esos afloramientos como mencionaba antes al principio de la presentación. A veces idealmente lo que queremos es definir un muestreo en una grilla o por lo menos de cierta forma uniforme, pero a veces muchas veces lo que tenemos que hacer es conformarnos con una muestra un poco más aleatoria y en muchos casos a veces una muestra un poco más en clúster que se le llama, en grupos, porque va a ser únicamente donde están ubicados esos grupos que voy a poder tener acceso a mi población. Y en muchos casos también vamos a estar sujetos simplemente a tener que muestrear en un transecto, como lo puede ser a lo largo de un río, una quebrada o una carretera. Entonces, en geología muchas veces tenemos que conformarnos con lo que la naturaleza nos brinda como posibles afloramientos para poder realizar esos muestreos. Entonces, una vez realizamos el muestreo, tenemos que medir o definir qué variables vamos a observar, a medir, y esas mediciones van a tener incertidumbre. Las técnicas que estamos usando pues no siempre van a dar el mismo resultado, todo tiene cierta incertidumbre. Una simple regla tiene incertidumbre, una balanza analítica pues tiene incertidumbre. Entonces todas las máquinas y todos los equipos que se usan van a tener cierta incertidumbre a la hora de realizar las mediciones. La idea es reducir esa incertidumbre por medio de mediciones más precisas y también al tener más mediciones, pues entonces vamos a poder cuantificar esa incertidumbre. Entonces la incertidumbre puede tener dos fuentes de error. El error reproducible, que va a ser donde tengo diferencias entre mediciones repetidas, y aquí vamos a hablar de precisión. Entonces precisión es cuando tengo un error reproducible pequeño y se puede detectar por medio de la dispersión de los datos. Entonces aquí en este gráfico podemos ver que la precisión es simplemente cuando, digamos, todas mis mediciones se encuentran agrupadas muy cerca una de la otra. Eso quiere decir que todas mis mediciones están dando más o menos el mismo dato. Puede que no sea exacta, ¿verdad? Pero está siendo precisa. Entonces aquí es donde dice error reproducible pequeño, porque hay poca diferencia entre esas mediciones. El error sistemático no se puede detectar con mediciones repetidas, porque este va a depender de un punto de referencia. Aquí es donde yo voy a determinar la exactitud. Entonces, si yo no tengo ese punto de referencia, no puedo determinar si lo que yo estoy midiendo está exacto o no. Entonces, aquí estoy siendo accurate, exactitud. Aquí estoy siendo exacto porque digamos que lo que estoy tratando de medir es este punto amarillo. Mira, aquí estoy siendo exacto porque estoy más o menos, la mayoría de mis mediciones se encuentran acertando en lo que yo estoy midiendo. En un caso soy más preciso, donde todas mis mediciones se encuentran bastante cercanas a la otra, y en otro caso tengo un error reproducible mayor, donde mis muestras tienen una diferencia mayor entre sí. En este caso, en la columna derecha, soy inexacto, aunque soy preciso
en el primer caso, ¿verdad? Soy preciso porque todas mis muestras, mis mediciones están muy cerca una de la otra, pero no estoy llegando a medir realmente lo que quiero medir. Y en este caso es el peor de las condiciones, ¿verdad? Donde no soy ni preciso ni exacto. Entonces, estos son los dos tipos de errores que podemos tener a la hora de realizar mediciones. Obviamente, el caso ideal va a ser el de arriba a la izquierda, donde vamos a tener buena precisión y exactitud en lo que estamos midiendo. Entonces, a modo de ejemplo, una medición, la incertidumbre va a ser la mitad de la unidad más pequeña que se puede medir. Una regla que mide cada centímetro, la incertidumbre va a ser más o menos medio centímetro. Para una regla que mide cada milímetro, la incertidumbre va a ser más o menos 0.5 milímetros. En el caso nuestro, en una brújula que mide cada grado, la incertidumbre va a ser más o menos 0.5 grados. Entonces con esto vemos que el elemento que usamos para medir tiene incertidumbre. Entonces tenemos que tomarlo en consideración. Entonces vamos a ver más adelante que yo a una muestra le puedo sacar un resumen numérico, ¿verdad? De media, de desviación estándar, y eso yo lo puedo cuantificar y eso lo puedo mencionar. Y a esa desviación estándar yo podría, si quisiera, agregarle la incertidumbre de mi equipo de medición. Entonces, para este caso, yo tengo una muestra que me da, aquí estoy midiendo, digamos, los grados con una brújula, y entonces me da una media 34 más o menos 2, esa es la incertidumbre, la desviación estándar de mis datos, pero si yo le quiero agregar la, la incertidumbre de acuerdo a mi equipo de medición, entonces si mi brújula mide cada grado, mi incertidumbre es de medio grado, entonces yo le agrego el medio grado a la desviación estándar, entonces esa sería mi incertidumbre total, ¿verdad? Esto por lo general no se hace, pero podría hacerse si se especifica qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Esto es lo que se hace más comúnmente, pero esto se podría hacer o se podría mencionar cuál es la incertidumbre del equipo con el cual estoy realizando las mediciones. Entonces con esto terminamos la parte teórica de estadística, ¿verdad? Donde ya hemos cubierto los tipos de datos que podemos tener, cómo hacemos la recolección, qué tipos de muestreo podemos realizar y un poco acerca de la incertidumbre y cómo cuantificarla, especialmente a la hora de reportar los resultados.